para la antología de visiones. Entonces también, para no repetir algunos de los temas que se han tratado, porque muchos habéis estado en las dos, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Primero vamos a presentar un poquito a cada una de las que están aquí, y después le voy a pedir exclusivamente a Lola y a Elia que nos hablen un poquito del panorama histórico de cómo ha sido desde los inicios la presencia de mujeres en la escritura de ciencia ficción en España. Entonces, a ver, vamos una por una. Nieves Delgado. Buenas. Ganadora del premio Ignotus por relato de ciencia ficción. Además, ella es física por formación, y eso está genial porque, lamentablemente, a las que no tenemos esa formación de ciencias, aunque nos encantaría, no podemos llegar tan a fondo a determinados temas, ¿no? Está por aquí María Angulo, creo, que también es médico y hace una ciencia ficción a la que se puede aportar, a la que ella, claro, puede aportar todas las cosas. Laura Fernández, di tus títulos, por ti, que no me sé todo. Bienvenidos a Welcome, Gwendolyn Kramer, La chica zombie y el show de los... Hace una ciencia ficción con muchos elementos pulp, humorísticos, y que es a la vez un súper homenaje, ¿verdad?, a diferentes corrientes de la ciencia ficción inglesa norteamericana, sobre todo la que hace confluencia con otros géneros. De ella que vamos a decir, que me imagino que casi todos habéis estado en Ya he dicho mucho. en la charla anterior. Maravillosa autora de libros que realmente, para mí, lo principal es que son muy emocionantes. Lola Robles ha publicado 3 novelas de ciencia ficción, numerosos relatos, y sobre todo que es realmente la mayor especialista que tenemos en España en este tema. Felicidad es, a lo mejor, de todas, la que escribe ciencia ficción más dura, ¿no? Yo creo que sí. La que más se acerca al hard y la que recoge la tradición, pues eso, de space opera, un montón de cosas pasando por ahí, pero además a la que aporta, pues eso, toda una sensibilidad a la comunicación interpersonal, a los pequeños detalles de la vida cotidiana, y bueno, de esos temas hablaremos luego más adelante. Entonces os dejo con Lola y con Elia para hacer la retrospectiva histórica. No, empieza. Bueno, ella es la que de verdad entiende y lo tiene todo sistematizado, y veo que tiene ahí notas maravillosas. Bien, entonces, muy brevemente, yo sobre todo lo que quería decir es que me hace muchísima ilusión, me parece fantástico, que es la primera vez, y mira que yo en esto ya llevo tiempo, que hacemos una mesa de mujeres y ciencia ficción donde somos todas mujeres. Esto parecerá idiota, pero no lo es. De verdad. Cuando empezamos hace muchísimos años, yo empecé en el 92, mi primera mini convención fue en el 92, cuando conocí por primera vez a gente tridimensionalmente, a la que solo conocía por firmas en una revista o firmas en un cuento. Entonces, desde aquella época, en todas las hispacones, en todas las convenciones, en todos los rollos, siempre había una mesa de la mujer y la ciencia ficción, siempre. Pero eran todo tíos y yo. Entonces yo, no siempre, a veces eran solo hombres, y yo estaba abajo, y el público eran todo hombres, y de vez en cuando la novia de alguno de aquellos hombres que se había dejado, sobre todo si la convención era en un sitio bonito, así tipo Cádiz o Gijón, o eso, venga, pues me voy contigo. Y entonces la novia se venía de vez en cuando, luego se iba de compras, porque esto era un coñazo, era muy aburrido, y en general todos eran hombres, y yo, y Susana luego, y luego poco a poco fueron apareciendo Adolfina, fueron apareciendo 2 o 3, y ahora por fin hemos llegado al punto en que en el público hay más o menos mitad y mitad, y vienen porque quieren, no porque están acompañando al chico, y en la mesa somos todas mujeres, o sea que hablamos, digamos, de lo que entendemos. Para ti, Lola. Pues, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Lola Robles, y entonces ya hace bastantes años, cuando yo estaba terminando la carrera de Filología Hispánica y trabajaba entonces de manera voluntaria en una biblioteca de mujeres, empecé a elaborar una bibliografía de escritoras de ciencia ficción, tanto españolas como extranjeras, publicadas en España.
Y ahí fue donde empecé a tener afición por la ciencia ficción y por este tema en concreto de las escritoras, que yo al principio estudiaba tanto a las anglosajonas como a las latinoamericanas como las españolas. También empecé a escribir, empecé a publicar, pero seguí con ese interés por las escritoras en español y sobre todo de nuestro país. Tengo un blog, que es el blog Fantásticas con K, que también se puede localizar como blog de Lola Robles, que es un blog más tipo página web de archivo de artículos donde se puede encontrar bastante información. Y últimamente, porque sobre este tema he publicado varios artículos en diferentes años, pero últimamente empecé ya en mayo a publicar un artículo en la revista digital Supersonic, dirigida por Cristina Jurado, y ahora voy a continuar, que ya Cristina me ha ofrecido un espacio para ello, hablando de escritoras españolas, pero no ya solo una panorámica, sino profundizando más en las obras de las autoras. Entonces, a mí también me gusta mucho esta mesa, también me alegra mucho saber que hay más iniciativas y que está habiendo más iniciativas para conocer a las escritoras y que ya no estamos tan solas en esa labor también de divulgación y sobre todo de cara a las autoras nuevas. Porque es verdad que no ha habido muchas escritoras de ciencia ficción, sobre todo en el siglo XX, pero también es cierto que ha habido dos grandes problemas. Uno de ellos es la dificultad para editar, que sigue existiendo, o sea, las mujeres han tenido una especial dificultad para editar, y la invisibilidad para ser conocidas. En un mundo donde el público hasta hace unos años era básicamente masculino, los editores, los divulgadores. Como eso está cambiando ahora, y no solamente hay escritoras, sino también hay directoras de revista, directoras de editoriales, hay divulgadoras e investigadoras, eso ha mejorado mucho la situación. Porque es verdad, como antes decía Jorge, que mucha gente te dice: yo no miro nunca un libro si es un autor o una autora, y eso no me importa. Pero luego la realidad también es que cuando preguntas a qué autoras han leído, a qué autoras conocen, no son minoritarias, ¿no? Es verdad que durante el siglo XX, por ejemplo, la primera autora, porque con Sofía también, con Sofía y Teresa López Pellisa, que es una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos haciendo una antología retrospectiva histórica de escritoras españolas. En las que hay relatos de todas, y además hemos empezado a buscar antecedentes, buscando, por ejemplo, Teresa López Pellisa está leyendo a Emilia Pardo Bazán, que escribió literatura realista, naturalista y también fantástica y de terror, a ver si tiene algo de ciencia ficción. Luego, en el primer tercio del siglo XX, en España, en toda Europa, pero también en España, hubo una literatura que tampoco se puede llamar exactamente ciencia ficción, pero sí era una ficción científica, de anticipación, utópica, muy importante y con una raigambre, una tradición propia muy fuerte. Ahí era fundamentalmente escrita por autores, y autores importantes, del nivel de Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, Clarín. Y hay una autora que es la que se considera la primera que hemos encontrado, que escribió un relato de ciencia ficción en 1908, que es Ángeles Vicente, una autora, por otra parte, poco conocida, ¿no? Pero ya con un relato que se publicará en esta antología retrospectiva que estamos preparando entre Sofía, Teresa y yo. Después, a lo largo del siglo XX, hay... Una vez, cuando sucede la guerra civil y la posguerra, ahí hay un enorme vacío. La ciencia ficción que vendrá después será una ciencia ficción de raíz, tanto la masculina como la femenina, de raíces más anglosajonas, que ya tiene ese nombre de ciencia ficción que viene también de los Estados Unidos. Pero hay, por una parte, una tradición
en Cataluña, tanto de autoras escribiendo en catalán como autoras escribiendo en castellano, bastante fuerte y que es donde, digamos, en porcentaje hay más autoras. Hay una autora, por ejemplo, que yo recomiendo siempre, Rosa Fabregat, que nació en 1933, ella vive todavía, es una mujer que también es poeta, farmacéutica y tiene una trilogía que empezó con el Brio Humà Ultracongelat, que está bastante bien y está traducida, ¿no? Luego ya tenemos a una serie de autoras de novelas populares, de estas que se ven, de literatura pulp, de esta que se vendía a duro, ¿no? Sí, de darle a duro, claro, que ahí había varias, por ejemplo, la que más publicó fue María Victoria Rododera Sayol, pero esa autora está todavía por investigar y conocerla más. Incluso hay una autora que es Ángel Gimeno, que trabajaba con su marido como Ralph Barbie, porque trabajaban los dos juntos, ¿no? Y eso ya sería en los años 60, 70. Ya en los años 80 es cuando empieza a haber más autoras, pero la mayoría de ellas publican uno, dos, varios relatos y luego desaparecen. Entonces hay allí una autora como, por ejemplo, María Guerra, que escribía con su hijo Arturo Mengotti, que también la queremos rescatar, pero es una autora que luego desapareció por completo. Luego yo conseguí localizar a la nieta hija, que es una autora de relatos pero muy interesante, que tuvo un número especial en la revista Nueva Dimensión, se dedicó a ella. Y después ya de esta época, pues tenemos a Aile Barceló, que empieza a publicar a finales en el año 89, me parece que es Sagrada, y continúa todavía. De Elia yo os recomiendo todo, o sea, os recomiendo Sagrada, El mundo de Yari, Consecuencias naturales, y especialmente voy a reiterar la recomendación de una obra que no es ciencia ficción, pero realmente es hermosísima, que es El secreto del orfebre. Es una obra muy hermosa, muy conmovedora, ¿no? Si no la habéis leído, por favor, leerla. Si la habéis leído, la podéis releer. Todo lo sé, pero la verdad es que esa obra siempre me ha gustado especialmente. Entonces, a partir de este momento, yo lo que he hecho ha sido un poco dividir a las autoras, digamos, por décadas de nacimiento, que es en lo que estoy ahora, y vemos cómo por décadas de nacimiento van cada vez a más. Por ejemplo, Blanca Martínez, Blanca Marc, que es una autora que está este año en la antología Visiones, es una mujer catalana que escribe en castellano, que vivió muchos años en México, que tiene un space opera muy amable, con un poco tono de comedia, y es muy poco conocida aquí, pero tiene bastantes libros tiene por lo menos 3 o 4 libros de relatos muy interesantes, ¿no? Y que creo que merece la pena que se la conozca. Vale. Sí, es una mujer que escribe bastante bien, ¿no? Blanca Marc. Luego tenemos, bueno, hay autoras como Rosa Montero, que también ha incursionado tanto en la fantasía como en la ciencia ficción. Y yo quiero mencionar, porque lo que voy a ir es mencionando simplemente, muy brevemente ya, por décadas, a una autora como es Carme Torras. Carme Torras, que escribe en catalán y también traducida, tiene una novela, La mutación sentimental, que de verdad es maravillosa y merece... La tengo por leer, la tengo en casa, pero no la he leído. Yo la he leído hace poco, porque me ha tocado. Según avanzamos, por ejemplo, ya autoras de la década de los 60, nacidas en la década de los 60, ya van siendo más. En la década de los 60 tenemos autoras como Susana Vallejo, que no ha podido venir, que tiene una excelente novela de ciencia ficción, Switching the Red, excelente, como Nieves Delgado, como Conchi Regueiro, que está también aquí, que tiene varias ucronías. Por ejemplo, os recomiendo que empecéis por Reclutas de Guerras Invisibles,
que es una de las que se puede localizar, vamos, a través de internet de Amazon, y que es una de las pocas autoras que también escribe dentro de esa tradición española de ucronía y de temas sociales, muy, sobre todo, centrados mucho en la historia de España del primer tercio del siglo, y que creo que es muy interesante. Y yo misma. Y ya, pues en los años 70, por ejemplo, ya vemos cómo empieza a haber un montón más de autoras ya de peso. Está Cristina Jurado, la directora de la revista Supersonic, que tiene bastantes relatos publicados y tiene una novela, la del Naranja Azul. Está Felicidad Martínez, que ha presentado hoy la de La mirada extraña. Está Pili Barbalara, que es una mujer que escribió alguna novela, pero que sobre todo acaba ahora de volver a poner en marcha una página web que es NGC 3660. Está María Angulo Argoy, que también está por ahí abajo, que es otra de las autoras seleccionadas para Visiones. Está Sofía Rey, que escribe relatos de ciencia ficción que a mí me parecen envidiables por indudable talento. O sea, un talento narrativo es indudable y envidiable. Pero no he escrito una novela todavía. Hay algunas autoras, por ejemplo, hay una autora que se llama Vera Parkutik, una autora bielorrusa, que si alguien sabe de ella lo tiene que decir, por favor lo decís, porque la llevo buscando bastante tiempo. Sí. Y luego ya, pues, por ejemplo, el número más de autores que están publicando ahora más son de los años 70, porque en los años 80, aunque hay autoras, digamos que ya son más jóvenes, entonces están empezando a publicar, pero en los años 80 tenemos, por ejemplo, a Gabriela Campbell, que aunque escribe también fantasía, terror, yo recomiendo Lectores Aéreos, por favor, no os perdáis Lectores Aéreos, porque es estupenda. A Laura Fernández, a Laura López Alfranca y a María Zaragoza también, que no es con una novela que me la he leído hace poco, La Avenida de la Luz, que es más de terror, pero también está muy bien. Es un autor que ahora tengo que leer, ¿no? Y luego ya, bueno, en los años 90 ya hay autoras cada vez más jóvenes, pero a mí lo que me parece sobre todo es que según vamos avanzando, vemos que hay más autoras y que escriben más y que tienen más obras independientes, no solamente cuentos en antologías. Entonces yo creo que eso sería el camino del futuro, independientemente que luego las autoras puedan escribir no solo ciencia ficción, sino cualquier otro género que les dé la gana, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso yo termino, creo, y ya seguimos. Pues muchísimas gracias, Lola, porque la verdad es que la tarea de hacer la antología es muy necesaria, muy chula. Y cuando tengamos el libro, que esperemos que sea pronto, también vendremos aquí a presentarlo. Aprovechaba aquí hablando del futuro para deciros aquí a las grandes escritoras de los 90 que os paséis al género. Alba Selene, ya que se ha ido, así como poco a poco. Bueno, entonces os voy a bombardear con algunos temas para ir un poco al grano, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre se dice literatura femenina, ¿qué es eso? No sé qué pipa. Entonces, con la intención de aportar algo de contenido a ese debate, he hecho una lista de temas que me parece que las mujeres, por su condición social, pues pueden tratar de una manera diferente que los hombres, ¿no? La primera sería la expresión verbal de las emociones. Es decir, hay mucha ciencia ficción que habla del lenguaje como instrumento político, sociológico, cosas de embajadores, ¿no? Y sin embargo, yo creo que muchas veces las mujeres somos más conscientes de la gran importancia de la verbalización de las emociones, que en general a muchos hombres parece que les cuesta un poquito más. Entonces, venga, yo misma primera. A mí me interesan mucho, de hecho, la ciencia ficción me interesa sobre todo en el sentido de que cualquier cosa es posible. Pero ahora que decías lo de verbalizar las emociones, yo soy una gran fan de Philip K. Dick, y siempre que me hablan de Philip K. Dick o que alguien habla de Philip K. Dick, todo el mundo conoce el Belén Castillo y poco más. Y en realidad lo que a mí me interesa de Philip K. Dick es todas esas discusiones con sus mujeres que tienen todas las novelas. O sea, para mí es lo más fascinante
de su narrativa y es por lo que lo leo. Entonces realmente tú extraes de la ciencia ficción en este caso lo que te interesa, ¿no? Por ejemplo, de Philip K. Dick probablemente poca gente se fija o no, o mucha también, no lo sé, en que, bueno, tuvo serios problemas con el género femenino, tuvo 5 mujeres, todas le odiaron muchísimo y... Con razón. Sí, seguramente. Y entonces eso está en cualquier novela. O sea, hoy hablaba con alguien de los Clares de la Luna Alfana, por ejemplo, es una novela en la que básicamente se está divorciando y tiene una discusión, o sea, constantemente discute con su mujer en la novela, y es una novela, para mí esa novela va prácticamente de su divorcio. Pero en Palmer Eldritch también va sobre otro divorcio. Entonces, claro, sí, obviamente yo, por lo menos cuando leo ciencia ficción, me fijo en ese tipo de cosas, y luego que yo la utilizo en el caso de mis historias de Redrick también para cambiar roles, ¿no? Y en el planeta Redrick los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, en el sentido de que los hombres son los que tienen 2 niños y tienen trabajos inferiores y engordan y quizás tienen una vida menos placentera. Las mujeres son como las ejecutivas, las jefas, todo lo contrario. Y los hombres vienen a visitar la tierra y se quedan embarazados de terrícolas y luego tienen problemas para colocar los niños cuando van a trabajar porque no tienen madre y cosas así. O sea, es como doy la vuelta a todo el tema de las comedias americanas inventando otro planeta, y a mí me sirve precisamente para poner al otro en la piel de la mujer, o sea, ese cambio de roles y expresar realmente lo que te has pasado la vida consumiendo como consumidora de ficción norteamericana, básicamente, estas comedias de madres solteras maravillosas que en el fondo se comía todo el marrón. Pues ahora en mis historias se lo comen los marcianos, pero son masculinos. Y yo me lo paso muy bien, y es una forma de sacar fuera todo esto y de visibilizar desde la otra banda todo el tema de condición como mujer. Sí. Bueno, yo recuerdo que en una charla, creo que fue de Miquel Barceló, hace no mucho tiempo, alguien le hizo la pregunta era una charla en la que él hablaba sobre la guía de ciencia ficción que acababa de sacar y había preguntas de todo tipo, y en un momento dado él hizo hincapié sobre que las mujeres somos ese nuevo frente que le queda por explorar a la ciencia ficción, ¿no? Y alguien le preguntó que por qué, es decir, ¿qué tenemos las mujeres que aportar a la ciencia ficción que no pueden aportar los hombres desde el punto de vista de que, bueno, todos somos humanos, ¿no? Y los conflictos realmente son muy parecidos en todas las personas. En el fondo somos todos mucho más parecidos de lo que nos gustaría creer. Bueno, la pregunta es curiosa, sobre todo si tenemos en cuenta que solamente hasta hace bien poco habíamos escuchado una parte, que es la parte masculina, ¿no? Y yo creo importantísimo que a partir de ahora tengamos que hacer caso también a la parte femenina que nos quiere contar cosas, porque aunque nos cuenten las mismas cosas y los mismos conflictos, lo va a hacer desde un punto de vista distinto. ¿Por qué? Bueno, pues porque de la misma manera que si tú eres un escritor africano no vas a escribir igual que si eres un estadounidense, porque vives en una sociedad diferente, con unos conflictos distintos, y todas tus historias van a ser distintas porque tienes necesidades vitales un poco diferentes, pues con las mujeres pasa algo parecido. Y bueno, desde este punto de vista, pues me parece importante no ya en la manera de verbalizarlo, ¿no? y en la utilización del lenguaje en sí, sino en el hecho de que se tenga en cuenta esta ciencia ficción escrita por mujeres, en el sentido de que, a ver cómo digo esto, yo creo que el principal problema hoy en día lo tenemos en que en las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia que nos interesa muchísimo lo que los hombres nos quieran contar, porque de hecho efectivamente, la gran mayoría de escritores a lo largo de toda la historia universal son hombres. Hemos demostrado que nos interesa mucho lo que nos tengan que decir, y somos grandes lectoras además. Y lo que yo me pregunto es si a los hombres les interesa lo que nosotras tengamos que decir. Me parece una pregunta muy interesante porque yo noto sí cierto desdén
en algunos campos, bueno, pues un tanto peligroso, ¿no? Entonces, no me interesa tanto el hecho de que verbalicemos las cosas de manera distinta, sino de que se ha tenido en cuenta nuestro punto de vista, que no es exactamente el suyo. Entonces, bueno, que os intericéis porque tenemos cosas que decir y a lo mejor hasta os gustan. O sea, es eso, ¿no? Que hable Felicidad, que todavía no ha dicho nada, ¿no? Es que, a ver, vamos a ver. Yo es que a mí cuando sale lo del tema de las emociones y tal me entran los escalofríos. Como yo que digo que soy, vamos, lo de las emociones, yo digo, me preguntaban hace poco y yo decía, sí, yo tengo unas emociones muy importantes cuando veo que la sangre me salpica en la pantalla, cuando se pegan unas buenas hostias. Yo eso, vamos, lo disfruto mogollón. Entonces, cuando hablamos de la verbalización, cuando has dicho la pregunta, he dicho, Dios mío, que no me pregunte a mí, porque no hemos cagado, básicamente. Porque vamos a ver, yo en mi caso, yo siempre pienso que efectivamente todo lo que estás diciendo, Nieves, es verdad. O sea, nosotros tenemos una serie de experiencias que ellos no tienen, de la misma forma que ellos tienen una serie de experiencias que nosotros no tenemos. Por ejemplo, lo de ser competitivos, lo de no puedes llorar, eso de tus sentimientos no los puedes decir, pero eso no significa que después no sepan escribirlos, porque escribir muchas veces es una purga, ¿no? Tú estás purgando y estás soltando todo eso, y si los hombres no fueran capaces de expresar sus emociones, no habríamos leído cosas como, no sé, Romeo y Julieta, o otra serie de la Cristina que nos ponemos. O sea, que realmente sí que son capaces y nos han hecho sentir a todos, tanto hombres como mujeres nos han hecho sentir. Entonces, yo más que pensar en eso de que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, que queremos que nos oigan y tal, a mí me gustaría en algún momento de nuestra vida que no se hablase de la literatura hecha por hombres y por mujeres, sino la literatura hecha por personas. Es decir, hay unas personas que, independientemente de su sexo, van a ser más sensibles a la hora de escribir ciertos temas y a otra gente que va a escribir sobre otras cosas. Hay veces que, dependiendo de cómo yo me sienta, pues estoy escribiendo algo y alguien me dice, hostia, te ha quedado, ojo, qué triste y qué bonito. Y yo, oh, ¿sí? Pues, no sé, me ha salido, ¿no? Y otras veces es, pues lo que te digo, da un par de hostias y vamos a dar, y ahí me lo paso de puta madre también. Entonces, que estos temas siempre acaban una y otra vez, y yo acabaré contenta en el momento en el que no se hable de eso en cuanto a mujeres y hombres, sino hay un tipo de gente que escribe unas cosas, de personas que escriben unas cosas, y otro tipo de gente que le gusta otras cosas. Entonces, ¿tenemos una sensibilidad especial? Sí, bueno, porque también hemos sido educadas para poder tener una herramienta que nos permita expresar nuestras emociones, mientras que a ellos no. Pero sí que es verdad que escribir te permite purgar, y a ellos les permite también poder expresar un montón de cosas que a lo mejor en persona no te lo dirían, pero luego después escrito, sí. Y yo no me voy a enrollar mucho, me enrollo un montón. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que antes o después llegaremos al punto en que no se hará diferencia en si está escrito por un hombre o por una mujer. Yo creo que vamos en buen camino, pero que a lo largo del tiempo, por ejemplo, lo que se ve en los escritores masculinos es que tienen una conciencia tan clara de estar haciendo algo importante, de ser algo importante, que pueden escribir 400 páginas con un protagonista de 60 años que tiene problemas de erección, por ejemplo, y eso es literatura universal. Eso le tiene que interesar a todo el mundo, porque es una cosa muy seria. Mientras que si una señora de 50 años escribe una novela hablando de sus problemas con la menopausia, eso es trivial, porque eso le pasa a las mujeres, es una estupidez. Y yo me pregunto dónde está la diferencia cuando uno está escribiendo sobre cosas que afectan al 50% de la población. Eso es donde tenemos que más o menos ir cambiando. O sea, esa cuestión de que todos los temas pueden ser relevantes, pueden ser importantes. Los tratamientos son más adecuados o menos adecuados, pero que porque seas hombre y hables de problemas específicos de los hombres, estés escribiendo alta literatura, mientras que cuando eres mujer estás haciendo literatura femenina trivial, contra eso es lo que tenemos que luchar, pienso yo. Y ahí todavía nos queda brecha, aún no lo hemos conseguido. O sea, es posible que los hombres también se interesen. Yo tengo un amigo muy inteligente, matemático, que dice, por ejemplo, que a él le gusta leer cosas escritas por mujeres porque así
empieza a tener una idea de cómo piensan las mujeres. Que cuando ve a las mujeres de carne y hueso por la vida las encuentra muy raras, pero que cuando lee las novelas entonces le parece más lógico y ve sus procesos mentales, porque a través de la literatura, cuando se ve un monólogo interior de una mujer, él dice, anda coño, entonces las mujeres cuando pasa tal piensan así, mira tú qué curioso. ¿Y reparar? Bueno, lo cual creo que enlaza un poco con el siguiente tema, que es los aspectos prácticos de la vida cotidiana, ¿no? En la gran literatura, en la arte y literatura, tenemos altos temas, ¿no? El honor, la venganza, ¿no? Tenemos cosas muy gordas. Pero luego, ¿qué pasa con el que tiene que solucionar la supervivencia de los débiles?